Continuamos con nueva generación de evaporadores. Le damos la bienvenida a la ingeniera Jessica Weiner de la empresa Thermofin. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo encuentro. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. Mi nombre es Jessica Weiner. Desde el año 2010 me desempeño en el área de ventas de la empresa Thermofin Sudamérica. Somos una empresa que se dedica al diseño y fabricación de intercambiadores de calor por aire, todo aplicando tecnología alemana. Y en esta oportunidad vamos a conversar y reforzar una temática que es la nueva generación de evaporadores. Este tipo de equipos, este tipo de evaporadores se encuentran hace ya bastante tiempo instalados en Europa, hace más de 15 años, en nuestra región hace más de 10 años, pero todavía encontramos en nuestras cámaras una gran cantidad de equipos de la vieja escuela o de la vieja generación, por lo que consideramos oportuno volver a refrescar los conceptos y volver a tratar este tema. Lo vamos a desarrollar con un breve temario, dada el tiempo que tenemos disponible. Vamos a hablar de toda esta evolución que se fue dando en los evaporadores. Vamos a hablar de características constructivas de materiales que se dan en estos equipos. Y todo esto nos va a llevar a estas nuevas tecnologías que nosotros estamos utilizando, a cuál es la mejor forma que nosotros tenemos para solicitar un evaporador y para seleccionar un evaporador, de acuerdo a las necesidades específicas. Hablamos de evolución tecnológica. ¿A qué nos referimos con evolución tecnológica? En principio, estamos hablando del cambio de materiales. Vamos a ver la evolución que se fue dando, la modificación en el uso de materiales. Los procesos productivos, cómo se fueron tecnificando y modificando los procesos productivos. Y también vamos a encontrar evolución tecnológica, desarrollos tecnológicos en algunos componentes específicos de los evaporadores, como son, por ejemplo, los ventiladores. Entrando un poco a esta cronología o clasificación que se da en los evaporadores, vamos a mencionar o vamos a empezar por los primeros equipos que tenemos instalados en el mercado. Los equipos se fabricaban con aletas y tubos de acero al carbono, galvanizados por inmersión en caliente. Estos equipos son equipos con muy buenas condiciones, protección contra el ambiente, pero son equipos muy pesados. Este tipo de material tampoco lo hace un equipo muy eficiente, entonces estos equipos terminaban siendo equipos muy robustos, equipos de gran porte y equipos bastante costosos. Fueron los primeros que se empezaron a utilizar en la industria. Con el transcurrir de los años, los equipos migraron a construirse con aletas y tubos de aluminio. En este caso, el beneficio que tiene el aluminio es su gran conductividad térmica, logrando equipos muy eficientes y respecto a los de galvanizado, equipos mucho más livianos, mucho más compactos. Siguiendo con los años, empezaron a trabajarse con otros materiales, se sigue utilizando, se sigue consensuando, estamos todos de acuerdo que el aluminio para las aletas es el material que mejor se adapta. Las aletas es lo que confiere la mayor superficie, es donde se da el intercambio, que eso es lo que queremos lograr con el equipo. Entonces, el aluminio sigue siendo el material más adecuado. Y con los tubos empezamos a trabajar con los tubos de acero inoxidable. Esta última nueva generación, vamos a ver por qué utilizamos tubos de acero inoxidable. El acero inoxidable tiene una elevada resistencia mecánica y mayor elasticidad frente al aluminio.
Esto nos permite lograr menores espesores de tubo y altos coeficientes de transferencia. Tenemos equipos que son altamente eficientes. Asimismo, el acero inoxidable es uno de los materiales más nobles para lo que es la industria alimenticia, farmacéutica. Son materiales que se utilizan mucho en el aspecto sanitario. Es un material que tiene una alta resistencia a la corrosión, por eso se utiliza en estos campos de la industria, y tiene otro beneficio frente a los refrigerantes, sobre todo los glicoles, es que tiene un muy buen comportamiento en cuanto a la erosión interna que se puede dar en los materiales, en el material. Entonces, hoy los equipos están fabricados de acero inoxidable y aletas de aluminio. Estos equipos se convierten en equipos muy seguros, dada esa resistencia mecánica, en equipos robustos y en equipos que son muy higiénicos. Y, volviendo otra vez a las aletas, ya pasando, dejando de lado el material y pasando ahora a lo que es el proceso productivo, vamos a hablar un poco de la conformación y los beneficios que tenemos con estos equipos, con esta parte del equipo. Aquí vemos en las imágenes, en la imagen inferior, vemos cómo la sección de aleta está formada por todo un corrugado y tiene en sus laterales un rizado. Esto permite, ayuda a que se genere mayor turbulencia en el evaporador y esto favorece el intercambio. Esto se produce en el proceso productivo de las aletas, en el estampado de las aletas. Las aletas se fabrican en una sola pieza, eso nos permite a nosotros conformar bloques más profundos sin que se produzcan cortocircuitos y que tengamos una buena circulación de aire. Otro punto muy importante que tenemos en las aletas, nosotros vemos en la imagen superior, podemos ver cómo el cuello de la aleta, lo que nos da la separación de aleta, está íntegramente estampado en la pieza. Esta separación de aleta, que vamos a definir en función de la necesidad que nosotros tengamos, nos permite a nosotros tener una distribución muy homogénea en el evaporador. Fíjense en la imagen que está debajo del cuello, cómo nosotros vemos el caño de acero inoxidable y en realidad no vemos el material, sino todo lo que nosotros estamos viendo es el aluminio, es el cuello, la separación de aleta. Esto genera que haya mayor intercambio de calor, genera una mejor transferencia, esto es un punto muy importante, como veníamos diciendo, es la parte que nos permite realizar los intercambios. Y sumado al proceso de expansión que se le hace al equipo, genera que tengamos un equipo con una muy buena rigidez. Esto hace que en la vida útil o a lo largo de la vida útil del equipo, las aletas no se aflojen. Entonces tenemos un equipo realmente muy robusto y eficiente. Por último, dentro de los componentes que mencionábamos de los equipos, hablamos de los ventiladores. Decíamos que los ventiladores fueron evolucionando y fueron incorporando tecnología, se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una imagen de los ventiladores que se utilizaban antiguamente y aquí tenemos una imagen de los ventiladores que se utilizan hoy, específicamente en los equipos. Los ventiladores que se utilizan hoy son equipos altamente eficientes. Tenemos ventiladores de corriente alterna, los ventiladores AC, y tenemos ventiladores de conmutación electrónica, los ventiladores EC. Estos ventiladores tienen el beneficio, la particularidad, que permiten realizar las variaciones del caudal, permiten regular sus RPM y de esta forma modificar los caudales de aire
lo que evita que nosotros tengamos que usar variadores de frecuencia. Eso nos permite reducir el tamaño de los tableros y nos permite a nosotros en las aplicaciones específicas tener un uso mucho más eficiente de nuestros evaporadores. Con todos estos nuevos conceptos, con todos estos nuevos criterios, tenemos hoy un montón de herramientas o tenemos ahora un poquito más de información para la hora de solicitar un evaporador. Anteriormente, la costumbre que hay para seleccionar ese evaporadores es a través de superficie, de metros cuadrados. Habitualmente se solicitaban los evaporadores por metro cuadrado o por potencia de ventiladores. Entonces, la oferta o la selección se hacía a través de tablas. En este caso vemos una tabla en la cual nosotros queremos seleccionar un evaporador de 188 metros cuadrados y este serían las características o los datos técnicos que tendría nuestro evaporador. Un rendimiento de unos 30 kilowatts aproximadamente y un caudal de 31.500 metros cúbicos por hora. Si al día de hoy tenemos un montón de otras herramientas, hoy se utilizan los software para el cálculo de los equipos. Si nosotros en este software buscamos un equipo de la misma cantidad de metros cuadrados, lo que vamos a tener es un equipo que va a rendir un 68% más de capacidad que el equipo seleccionado por tabla. Tenemos un rendimiento de 49 kilowatts para un caudal similar o para una potencia de motores igual y una superficie similar. Si nosotros con el software buscamos un equipo por capacidad en función de los 29 kilowatts que nosotros tenemos, vamos a ver que vamos a tener un equipo con una superficie ligeramente inferior. Entonces, la pregunta empieza a ser, ¿qué es lo que yo realmente necesito? ¿Necesito un equipo de 29 kilowatts o necesito un equipo de 50 kilowatts? Si yo tendría que ofrecerles un equipo por superficie, les voy a estar ofreciendo un equipo mucho más grande. ¿Por qué pasa esto? Porque hoy los software nos permiten a nosotros calcular los evaporadores en los puntos de trabajo, en las necesidades específicas que tiene cada aplicación. Hoy los software nos permiten calcular los equipos con los perfiles de temperatura, considerando las humedades relativas. En esta humedad relativa tenemos mejor precisión del calor sensible, nos permite ajustar los caudales, nos permite ajustar las separaciones de aleta, nos permite ajustar los espesores de hielo, entonces el comportamiento de los equipos no va a ser el mismo. Nos permite optimizar las velocidades de aire, nos permite optimizar el equipo desde el lado del aire con la velocidad y nos permite optimizar el equipo desde el lado del refrigerante porque podemos jugar un poco con los circuitos, obtener los circuitos que son más acordes para cada selección y de este modo tener equipos altamente eficientes. Vamos a ver otro punto de vista que nosotros nos afecta cuando queremos solicitar un equipo por metro cuadrado. Nosotros vemos, en este caso, tomamos un ejemplo, queremos un equipo para una temperatura de evaporación de -8 y un delta T, una temperatura de aire de 0 grados. Tenemos 3 equipos que tienen exactamente la misma superficie, tenemos la misma cantidad de tubos con diferente configuración. En el primer modelo 1 tenemos un equipo con 4 filas en fondo y 36 tubos en altura. Eso nos da un total de 144 tubos. Y en el modelo 3, en el otro extremo, tenemos un equipo de 8 filas en fondo y 18 tubos en altura, lo que nos da también los 144 tubos. Pero lo que vemos es que la forma de estos equipos es totalmente distinta. En el modelo 1 tenemos un equipo mucho más alto y en el modelo 3 tenemos un equipo mucho más compacto. Si nosotros a estos equipos les aplicamos el mismo caudal de aire, entonces tenemos
los mismos caudales y tenemos la misma superficie, vamos a ver que el rendimiento, la capacidad en kilowatt de cada uno no es igual. El modelo 1 rinde 80 kilowatts y el modelo 3 98 kilowatts. Tenemos un 20% de diferencia entre uno y otro. Asimismo, si vemos las velocidades frontales del aire, tampoco son iguales. Tenemos velocidades muy bajas en uno, velocidades muy altas en otro, y esto impacta de manera diferente en nuestro producto, en nuestro equipo, en nuestro recinto, en el intercambio que nosotros queremos lograr en la cámara. El condensado no va a ser el mismo. Fíjense que entre un modelo y el otro tenemos diferencias también, y las pérdidas de presiones que se dan en el aire por la diferente configuración que tenemos en el equipo tampoco es la misma, entonces eso genera también un consumo de motores diferente. Creo que este es un buen ejemplo, una buena forma de entender que no es conveniente solicitar los evaporadores por superficie de intercambio, porque para la misma superficie tenemos una gran variedad de opciones y de alternativas y vamos a tener comportamientos diferentes en cada evaporador. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo solicitamos? ¿Cómo lo pedimos? En el lado incorrecto ya sabemos que superficie de intercambio, metros cuadrados, no es la forma adecuada. Muchas veces también lo piden por cantidad de tubos o medidas exteriores, es otra forma de pedirlo por superficie. Tampoco es correcto por potencia de motores o diámetro y cantidad de ventiladores, tampoco es la forma correcta. Lo que nosotros necesitamos para hacer una buena selección del evaporador con las herramientas que hoy tenemos es con la capacidad y los perfiles de temperatura. La temperatura de evaporación y la temperatura de aire, o la temperatura de evaporación y el delta T que se produce en el recinto. Pero le vamos a sumar ahora un pequeño punto que es el tiro de aire. Para seleccionar un evaporador es muy importante o es ideal que tengamos una idea del flujo del aire y del tiro de aire. Eso lo vamos a analizar con un caso para que lo podamos evaluar, para que lo podamos comprender. En este caso estamos haciendo el pedido de un evaporador, unos 30 kilowatts, con una temperatura de evaporación de -8 y una temperatura de aire de 0. Si nosotros lo calculamos en el software, tenemos, en este caso, 3 opciones de equipos. Vamos a ver que en metros cuadrados, en la columna de metros cuadrados, tenemos superficies bastante similares, pero aquí aparece un punto que no veníamos teniendo en cuenta, que es el caudal de aire, los metros cúbicos por hora y el tiro de aire. Vamos a ver que un equipo tiene 7.000 metros cúbicos hora, otro equipo 9.800 y otro equipo 10.900. Y los tiros de aire tampoco son iguales. Entonces, ¿cuál es la correcta selección? La correcta selección va a depender del tipo de recinto, de dónde vamos a colocar nosotros el equipo. Entonces aquí nos vamos a detener en este nuevo punto que surge a la hora de seleccionar un evaporador. No es lo mismo seleccionar un equipo que va a trabajar en una cámara de conservación, que va a trabajar en una cámara de fresco, que va a trabajar en un enfriamiento para carnes, que va a trabajar en un enfriamiento de frutas. Cada aplicación va a ser diferente. Y en cada caso vamos a tener que cubrir una pared diferente y vamos a tener que asegurar una distribución del aire diferente. Entonces, a veces tenemos que saber no solamente caudal, sino también qué hacemos con la distribución del aire. Hay un ejemplo que es fácil de comprender esta situación, es cuando trabajamos con producto desnudo, sobre todo en lo que es enfriamiento y conservación de frutas. Aquí, simpáticamente está expresado en estas dos imágenes. Nosotros tenemos el mismo equipo y tenemos una distribución, un equipo con más cantidad de ventiladores y un equipo con menos cantidad de ventiladores. Vamos a ver
en este ejemplo, los equipos para una u otra aplicación, vemos que tenemos equipos que rinden la misma capacidad, pero tenemos diferencias si bien tenemos el mismo caudal, en las velocidades de aire. Eso nos va a generar diferente comportamiento en la deshidratación del equipo, del producto. Y tenemos diferente consumo de motores. Entonces, tenemos capacidad, tenemos perfiles de temperatura, tenemos caudales, pero es muy importante también la distribución del aire. La correcta distribución del aire, en este ejemplo, lo tenemos en mayor cantidad de ventiladores respecto del equipo que es más compacto y que tenemos menos cantidad de ventiladores. Por último, para sumar un aspecto más a la hora de tener en cuenta en la selección de nuestros equipos, es la separación de aleta. Y aquí creemos que es importante también mencionar este aspecto de los evaporadores, porque esto es muy importante en los equipos que trabajan en congelado. Nosotros hablamos ya varias veces en otras oportunidades, en los recintos ingresa una masa de aire, la humedad que está contenida en esa masa de aire al tomar contacto con el evaporador produce la escarcha. Para eliminar esa escarcha no tenemos más remedio que aplicar los deshielos, que siempre nos negamos a hacerlo si no nos gusta, pero es un mal necesario. Esos deshielos implican un aporte de energía, menos cantidad de deshielo, menos frecuencia de deshielo, menos tiempo de deshielo, nos genera operativamente unas mejoras en nuestra operación de los evaporadores. Tenemos la posibilidad para este tipo de aplicaciones de utilizar lo que se denomina separación variable, donde en las primeras filas donde se realiza el bloqueo o el ingreso, el mayor ingreso de humedad en el evaporador, realizar espaciamientos mayores que en el resto del equipo. Esto nos va a permitir a nosotros, si vemos en este caso un ejemplo de dos equipos que rindan la misma capacidad, tenemos la misma superficie, pero les aplicamos diferente separación de aleta, nosotros vamos a lograr que la cantidad de escarcha que se va a formar en ambos equipos va a ser la misma, pero la distribución que se va a generar en el equipo que tiene mayor separación va a ser mucho más, va a ser mejor, va a ser mucho más eficiente y nos va a permitir operativamente trabajar mejor con ese equipo. Entonces, creemos que es un aspecto bastante importante para mencionar también a la hora de seleccionar un evaporador. Ya finalizando con nuestra presentación, creo que bueno, es muy importante todos los diferentes componentes que fuimos viendo, los nuevos materiales, las nuevas herramientas que nosotros tenemos hoy para seleccionar evaporadores. Para cada aplicación, para tener una correcta selección, hay que considerar una gran cantidad de factores porque tenemos diferentes tipos constructivos de evaporadores. Entonces, los puntos más importantes que tienen que tener en cuenta para solicitar una evaporadora a los fabricantes es no solo indicar las capacidades, los perfiles de temperatura, sino también indicar los caudales de aire. Y quizás aquí es donde es importante que nosotros sepamos que este dato es muy importante para solicitarlo. Necesitamos que ustedes conozcan cuáles son la cantidad de renovaciones, cuál es el caudal, cómo es la distribución que ustedes necesitan en su recinto para que nosotros podamos hacer una selección eficiente y podamos tener un equipo que sea apto para las necesidades que necesitan para satisfacer en su problemática. Bueno, esa es nuestra presentación por hoy. Muchas gracias por su atención y los espero ahora en la mesa redonda para las preguntas o dudas que puedan haber surgido.
Buenas tardes a todos. Vamos a responder algunas de las consultas que estuvieron llegando en la inscripción. Espero que estén entretenidos. Una de las consultas estaba apuntada a lo que tiene que ver con la limpieza y los mitos de equipos en formación de hielo. Por un lado vamos a dividirla en dos partes. Lo que tiene que ver con la limpieza del evaporador y el mantenimiento. Siempre va a depender del lugar donde estén ubicados, de la operatividad, de la aplicación, de la época del año, del método de funcionamiento, pero básicamente los pasos o los puntos que tenemos que tener en cuenta en la limpieza del evaporador tienen que ver con la limpieza de las aletas. Podemos hacer una limpieza en seco o una limpieza húmeda, con sus recomendaciones para cada uno de los puntos. En el caso de la limpieza húmeda, tenemos que utilizar agentes de limpieza que sean compatibles con los materiales de los evaporadores. Nosotros en ese sentido siempre solicitamos al usuario que ante las dudas que tenga de los productos nos envíen las fichas técnicas para que nosotros, en función del datasheet del equipo, lo podamos corroborar con el equipo técnico, con la oficina técnica, para estar seguros del componente que están utilizando para realizar la limpieza. Después tenemos la limpieza de las cajas de aire. Los evaporadores están pintados con un recubrimiento en polvo que es muy higiénico y anticorrosivo. Por lo tanto, la limpieza de las cajas de aire o de los cerramientos es bastante sencilla. Siguiendo con los aspectos de mantenimiento, ya entrando a los componentes del evaporador, tenemos los ventiladores. Una vez que nosotros hacemos todo lo que es la limpieza, tenemos que volver a conectar los componentes eléctricos y hacer una inspección periódica también de los ventiladores, revisar el giro libre, revisar que no haya un desequilibrio de las aspas. Todos estos puntos están orientados a lo que es la parte de limpieza. Ya si pasamos a la parte de formación de hielo o escarcha, ya ahora estamos hablando de otro aspecto. Volvemos a decir lo mismo, cada proceso es diferente, cada usuario tiene distintas condiciones en su cámara, pero todos tenemos que hacer los deshielos. Y a la hora de hacer los deshielos es muy importante realizarlos a tiempo y realizarlos completos. ¿A qué nos referimos con realizarlos a tiempo? No tenemos que esperar a que el equipo esté bloqueado para empezar a hacer el deshielo del equipo. Tenemos que nosotros entrar a determinar cuál es la mejor frecuencia o la frecuencia que mejor se adapta a nuestra instalación. Una recomendación es utilizar los sensores para tener precisiones en cuanto a los momentos de comienzo de deshielo. Hacemos estos deshielos. Tenemos que hacerlo completo, tenemos que eliminar, que no quede escarcha o que no quede hielo, tiene que eliminarse todo el hielo, no podemos poner en marcha un equipo que no llegó a deshielar completo. Y otro punto muy importante también es dejar escurrirlo en su totalidad. Una vez que terminamos de hacer el deshielo, que ya no tenemos más presencia, dejar escurrir el agua, que drene el agua y una vez que transcurre este tiempo, generalmente esto puede llevar entre 3 a 5 minutos, podemos dejarlo unos 2 o 3 minutos más para que ese calor que nosotros aportamos para hacer el deshielo sea absorbido por el serpentín y cuando pongamos en funcionamiento el ventilador no arrastre ese calor como aire húmedo hacia la cámara. ¿Cuáles van a ser los tiempos de deshielo y las frecuencias de deshielo? Como fabricantes es muy difícil que podamos dar ese dato porque no tenemos la operatividad de todo el conjunto. Pero sí es importante hacer hincapié como proveedores cuál es la mejor forma para hacer esos deshielos, que es un poco esto que mencionamos, tanto para limpieza de los equipos y deshielo en el caso de formación de escarcha. Otra de las preguntas que nos hicieron es cuáles son las mejores
la mejor ubicación para evaporadores en cámaras de congelados de racks acumulativos. Esta es una pregunta muy interesante para la gente que realiza el diseño de cámaras. Siempre, ya sea con racks acumulativos o cualquier tipo de cámara, lo más importante o lo que nosotros tenemos que lograr es una distribución uniforme del aire, porque esto nos va a permitir alcanzar y enfriar todo el producto. Preferentemente manteniendo persiguiendo este objetivo de buena distribución del aire, en las cámaras de racks acumulativo se posicionan los evaporadores de forma que el aire vaya en forma transversal a los pasillos, como cortando los pasillos. Esto genera una especie de ducto entre el tope del pallet y el techo y una distribución muy uniforme del aire. De esta forma no estamos tirando aire o enfriando pasillos, sino que estamos enfriando mercadería. Como proveedores también tenemos algunas recomendaciones para cuál es la ubicación de los evaporadores respecto de las paredes, respecto de uno de otro, el espacio libre que debemos dejar por debajo para hacer tareas de mantenimiento. Pero creo que la principal respuesta o la pregunta apuntaba sobre todo a cuál es la ubicación dentro de la cámara. Con esto creo que respondimos a algunas de las consultas. Consultas adicionales que surjan las vamos a ver ahora en la mesa redonda. Sí aprovecho a invitarlos a todo aquel que tenga alguna duda a que tome contacto con nosotros y voy a facilitar mi correo electrónico en el chat para que cualquier duda que surja nos puedan consultar.